Bien jóvenes, listo para una nueva clase más y prácticamente con ustedes chicos vamos a aperturar lo que es la literatura peruana ya con prácticamente desde el punto de inicio de lo que es literatura peruana hasta los momentos más finales, ¿cierto? Entonces con ustedes hemos trabajado todo lo que es literatura universal, hemos cerrado el bloque de literatura universal con lo que son premio Nobel, ¿se acuerdan? Y el día de hoy prácticamente ya damos por aperturado lo que es la literatura peruana. Es decir, hoy es el primer tema sobre literatura peruana. Entonces, para ello vamos a ir al momento más antiguo que se dio el bloque dentro de nuestra literatura. Estamos hablando de la literatura incaica, ¿correcto? Literatura incaica, ¿no? También otros lo conocen como literatura inca, literatura quechua, literatura prehispánica, diferentes denominaciones, pero al final significan lo mismo. Así es, significa lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a remontarnos hasta los años antes de 1532. Antes de 1532, fecha en la que llegaron los españoles y prácticamente trajeron la transculturización, ¿cierto? Entonces, es decir, nosotros cuando hablamos de literatura inca, estamos hablando de todo el bloque de literatura que se dio antes de 1532. Y ustedes ya saben por historia lo que estaban ahí, ¿no? Literatura inca, previamente estuvieron las pre-incas, con sus diferentes horizontes, etcétera. La conclusión, los incas no conocieron escritura, no conocieron escritura, ¿ya? Por esa razón, los incas tuvieron una literatura ágrafa, ágrafa que quiere decir sin escritura, ¿no es cierto? Sin escritura, grafo siempre es escritura, a es negación, sin. En el caso de la literatura inca, también se dio el tema de la prácticamente todos sus contenidos eran anónimos. No había pues autores definidos, por lo mismo que no conocían la escritura, era imposible que tengan pues autoría en cada una de las obras. Luego tenemos el caso de la oralidad. La oralidad, ¿qué quiere decir? Por lo mismo que no conocían escritura y demás, las leyendas, relatos y todo eso ha llevado a nuestros días en una forma oral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que de generación en generación, ¿no? El padre le contaba al hijo y así sucesivamente se hizo una cadena de recopilaciones, pero de forma oral, ¿ya? De forma oral. Entonces, esa es la conclusión en esta tardecita, ¿no? En esta tarde de clase. Quiere decir que la oralidad presente, el anonimato y la literatura ágrafa que no tiene escritura. Así es. Ahora, hablamos por ejemplo de dos géneros líricos principales que cultivaron los incas. Tenemos la lírica y tenemos la épica. La lírica y la épica. Ya, así es. En el caso de la lírica, como pueden ver ustedes, hay cuatro poemas. Hay cuatro poemas acá en esta partecita. Tenemos el Urpi, tenemos el Ayataki, tenemos el Cacharpari y tenemos el Harawi. ¿Ya? Cuatro poemas principales, fundamentales. En el caso, por ejemplo, del Urpi, es un poema a la paloma. Ya es una declamación a la paloma como un animal que los incas guardaban reverencia, dado que representaba pues la tranquilidad, la paz, ¿no es cierto? El Ayataki es un poema a los muertos, ¿ya? Es un poema fúnebre. Entonces, era pues también como una forma de recordar a sus pupilos, ¿ya? A todas las personas que han fallecido. Ahí va. Luego está el Cacharpari que viene a ser el canto de despedida, ¿no es cierto? El Cacharpari significa despedida, adiós, etcétera. Cuando las personas se iban de un lugar hacia otro, por lo general era una costumbre realizar el Cacharpari. Y el Harawi era pues una composición de carácter melancólico, triste, ¿no? Triste, melancólico, sobre temas cuyo se basaban en la decepción amorosa. Así es, decepción amorosa. Entonces, son los principales poemas, todos en forma oral, que los incas lo cultivaban, lo aplicaban dentro de su literatura, ya dentro de su literatura. Luego en el género épico creo que es lo que más nosotros recordamos, ¿no? Lo que más siempre hemos tenido conocimiento es la épica.
Para explicar el origen del imperio incaico se valieron de qué? De mitos, de leyendas, dado que cuando un pueblo no puede explicar culturalmente el origen de su, ¿no? de su etnia, recurren a qué? A lo enigmático. En este caso recurren a la presencia divina. Es decir, que la creación es netamente dada por un ser sobrenatural, por una deidad, ¿no es cierto? Y ustedes saben que los incas adoraban pues al sol, que era el Inti, ¿no es cierto? A la luna, la tierra, ¿ya? Entonces, la Pacha, ¿no? Prácticamente cada uno tenía su forma de reverenciar a los supuestamente dioses y su mitología andina, Los hermanos Ayar son cuatro, ¿no? Cuatro. Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Los cuatro hermanos Ayar, ustedes saben, tenían sus esposas. Ayar Manco fue el que se deshace de sus tres hermanos para quedarse con las mujeres de todos ellos. Y así, en el fondo, Ayar Manco se quedó con cuatro mujeres, su esposa y las de tres hermanos, cuatro, ¿no? Y con ellos dan origen a lo que es los cuatro suyos, ¿ya? Ayar significa gran cerro, gran montaña. Manco significa jefe, es decir, Ayar Manco quiere decir gran montaña jefe. Cachi significa sal. Ayar Cachi, gran montaña de sal. Ayar Uchu, ají, gran montaña de ají. Ayar Auca, oca, gran montaña de oca. Y estos actos de los hermanos Ayar se desarrollaron en el cerro de Pacaritambo, Entonces, una de las leyendas que explican el origen del imperio incaico y del Cusco es justamente la leyenda, ¿no? de los hermanos Ayar, ¿ya? La que te explica cómo surge ese pueblo y de qué carácter. Entonces, Ayar Manco con sus cuatro mujeres, con cada uno tuvo descendencia, 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 y así surgieron los cuatro suyos, y con ellos da inicio a la población inca. Manco Cápac y Mama Ocllo, desde inicial, desde primaria, siempre nos han hablado sobre ¿no? esta leyenda también, donde se habla que Manco Cápac y Mama Ocllo ¿no? se elevan, es decir, estaban en lo profundo del lago Titicaca, emergen de ese lago y salen de ahí en busca de un suelo fértil, ¿no es cierto? Un suelo divino donde van a formar su cultura. Y la leyenda decía que donde se hunda el fierro o la vara de Manco Cápac, ahí se tenía que fundar el imperio incaico. ¿Y dónde se hundió, chicos? En el cerro Guanacaure, ¿no? En el cerro Guanacaure se va a hundir y da por iniciado así la cultura inca en dicho lugar. ¿Te das cuenta? En dicho lugar. Entonces, cada pueblo tenía sus características, pero lo que al final sintetizando todo es que los incas han sido unas personas muy trabajadoras, ha sido quizá la cultura más grande que ha dado esta parte del continente, ¿no es cierto? Y muy incluso por superior a los mayas y aztecas, etcétera. Huiracocha es una leyenda que te explica el origen de Pachacamac, ¿no es cierto? Donde una mujer es embarazada por el dios Huiracocha. Obviamente él se disfrazó de mendigo y luego se convirtió en ave, picaflor, para embarazar a dicha mujer, ¿no es cierto? Esta mujer, al pensar que había dado a luz al hijo de un mendigo, decide suicidarse. La chica se llamaba Cahuillaca, ¿no? Decide suicidarse lanzándose al mar y convirtiéndose en piedra. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también te explica el origen de una cultura aquí en el sur de Lima, ¿no? Lo que se llama la cultura de Pachacamac. O sea, Huiracocha es considerado como el dios formador de los humanos. Es considerado como el papá dios, el hombre o el dios que da origen a los humanos en la cultura inca. O sea, por eso que Huiracocha era visto como una deidad, ¿no es cierto? Y él tiene que bajar acá a la tierra y comprobar la bondad o maldad de sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Disfrazándose de mendigo. Porque si él lo hacía en forma de Dios, todo el mundo le iba a adorar. Pero lo que él quería era ver cómo se comportan frente a un mendigo. Y por esa razón, Huiracocha se disfrazó de un mendigo y sufrió el rechazo de esta jovencita, ¿no es cierto? De esta jovencita de nombre Cahuillaca, como les dije, Cahuillaca. Y por tal razón, Huiracocha decide darle una lección. ¿Cómo? Embarazándola, ¿cierto? ¿De qué forma? Inoculando su esperma en un fruto. Y esa chica comió aquel fruto y por tal razón quedó embarazada. Y esto pues
va a desatar la ira y enojo de la misma princesa de Cahuillaca, que al enterarse que esperaba el hijo de un pordiosero mendigo, decidió pues quitar su vida. ¿Correcto? Ya ven, entonces, bastante imaginación, bastante creatividad, pero eso era la cultura inca, de eso se trata la literatura incaica. Resumiendo todo, ha sido mucho de carácter místico, ¿no es cierto? Mucho de carácter teocéntrico, por así llamarlo, porque los dioses eran el centro de todo para ello, ¿no es cierto? Y también habría que agregar acá datos puntuales, como que los incas eran muy clasistas, ¿no es cierto? Muy clasistas, por eso que existía la clase de la nobleza, la clase popular. Es más, los maestros también estaban por clases. Por ejemplo, los maestros que iban a la nobleza, a la clase alta, eran los amautas, que prácticamente significaba pues el sabio, el conocedor máximo, ¿no? Mientras que para el pueblo, para la gente humilde de los incas, los maestros eran arabicos. Arabicos, que eran pues como ayudantes, como auxiliares de los maestros, y era su función pues enseñarles una que otra poesía al pueblo. Pero los que tenían grandes maestros han sido los de la clase alta, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Los amautas, eran los maestros de la nobleza y ellos le daban excelente educación. Así es, por eso les digo, los incas son así clasistas y por eso que el Perú hasta el día de hoy mantiene todavía esa diferencia, ¿no? Entre uno y otro nivel social. Tenemos la primera pregunta, personajes principales del Ollantay. Bueno, esto lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Tenemos acá, excepto, todos son importantes, menos Wilca Uma, que era el sacerdote. La respuesta es la E. ¿A quién le pide la mano Kusikoyur el general Ollantay? ¿A quién pide la mano de Kusikoyur? Le pide la mano a su papá. ¿Quién es el papá de la chica? Era pues el inca Pachacútec, ¿no es cierto? Pachacútec. El drama Ollantay empieza ¿con qué? Empieza pues Pachacútec y Rumiñahui, cómo derrotar al inca, discusión y su el pronóstico de Wilcauma. Aquí está, el pronóstico de Wilcauma, ¿no es cierto? Que le dice a Ollantay, pues esa chica te va a traer problemas, te va a traer desgracias, aléjate. 4. ¿Por qué Pachacútec no puede decretar la muerte de Ollantay? ¿Por qué? Porque tenemos acá lo siguiente, ¿no? General, pertenecía. Ya está. Es un siervo amado por su talento y valentía. Ollantay había sido su sirviente más leal a Pachacútec y su general más importante. Por eso que el Inca de alguna forma no le mata, no lo mata, ¿no? Porque había sido un hombre Ollantay de muy buena fuente. Ollantay sale camino del destierro acompañado de... ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña pues Piquichaqui. Piquichaqui, su gran amigo. ¿Cuál es la amenaza del general del Antisuyo? ¿La amenaza cuál sería? Volver, volver pues y liberar de la prisión a su amada. La letra D. Kusikoyur ha sido sepultada en una tétrica caverna donde parecerá, ¿qué cosa? Donde padecerá pues, tenemos acá lo siguiente, los estigmas del pecado. Le habían dicho que ella era pecadora, ¿no? Por haberse embarazado. Sumac escuchará los desgarradores lamentos descubriendo luego que es su madre. Su madre. Rumiñahui, ¿cómo logra atrapar a Ollantay? ¿Cómo logra? La respuesta es bien sencilla. Acá tenemos... Utiliza un engaño para conmover al propio Ollantay. ¿Ya? ¿Quién concede el perdón al general rebelde? Fue el hijo mayor de Pachacútec, es decir, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. Uno de los mencionados no es el nombre de los hermanos Sayar. Ahí está, la letra E, ¿correcto? La letra E. Bien, jóvenes, entonces usted tiene para contestar las interrogantes, las dudas. Cualquier cosa estamos para poder aclarar. ¿Ya? Nos vemos.